Hola hermanos y amigos, aquí estamos de nuevo, estudiando la lección de la escuela sabática. Y en esta ocasión estudiaremos la lección número 6, que se titula La lectura de la palabra. Y el versículo de memoria dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendían la lectura. Esto se encuentra en Nehemías capítulo 8, versículo 8. El muro de Jerusalén estaba terminado. Con la colocación de las puertas, los israelitas, bajo el liderazgo de Nehemías, habían completado así la tarea principal. Cuando se terminó el muro, las naciones circundantes estaban asombradas y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Los enemigos se dieron cuenta de que el Dios de Israel era real, porque a pesar de la increíble oposición y el odio que sufrieron los israelitas, aún así habían completado la obra que se habían propuesto. Qué interesante, ¿no? Interesante, hermanos y amigos. Después de completar el muro, Nehemías nombró un gobernador de Jerusalén, a su hermano Hanani, y a un líder de la fortaleza, llamado Ananías. Ambos hombres fueron elegidos sobre la base de su integridad, confiabilidad y reverencia a Dios. No fueron nombrados por su genealogía. Es interesante, ¿no? Que Dios está interesado en que sus líderes sean personas confiables, personas consagradas, personas que tengan temor a Él. Pero comienza la lección hablando que el pueblo se congrega. Y en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 y 2, encontramos que el pueblo se reúne, la congregación se reúne. Y dice en el capítulo 8, versículo 1 y 2, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y esto fue el primer día del mes séptimo. Se juntó la congregación. Dice que cuando los judíos terminaron la construcción del muro y se mudaron a Jerusalén, todos se reunieron en la plaza abierta de Jerusalén en el séptimo mes. El séptimo mes, el mes de Tishri, quizás era el mes más importante para los israelitas, ya que en ese mes anualmente se celebraban 3 fiestas. La fiesta de las trompetas, que era una preparación para el juicio de Dios, o sea, el día de la expiación. Y también se celebraba la fiesta de los tabernáculos, para recordar que Dios los había liberado de Egipto y que Dios había estado siempre dirigiendo a su pueblo en todo su peregrinaje hacia la tierra prometida. Entonces, por eso era importante el séptimo mes. Los líderes convocaron a los hombres y a las mujeres de la nación a esta asamblea especial para que mediante la lectura de la ley brindarles la oportunidad de aprender de su Dios y de su historia. El problema era que el pueblo había estado en cautiverio por 70 años y ellos de alguna manera se habían olvidado de las direcciones de Dios. Entonces Esdras se paró enfrente de la multitud y empezó, dice, a leer los 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio, conocido como la Torá hebrea. Y dice de que leyó Esdras desde la mañana, desde el alba, desde la salida del sol hasta mediodía. Entonces,
el pueblo se congregó, dice, como un solo hombre. Hombres, mujeres y todos los que podían entender. Aquí entraban los niños que de alguna manera entendían la palabra de Dios. Y claro, esto no era una invención de Esdras, no era una invención de Nehemías, sino que el Señor eran las direcciones que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, del 9 al 13, encontramos nosotros que Moisés escribió la ley que Dios le dio, la ley que Dios le dictó. Dice, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó diciendo, al fin de cada 7 años, el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, dice, en el lugar que él escogiere. Entonces dice, harás congregar al pueblo, dice, varones, a los varones, mujeres y niños, y a tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios. Entonces Dios había dado instrucciones a su pueblo desde un principio a través de la ley de Dios, que también se le conoce como la ley de Moisés, la ley que escribió Moisés en un libro, porque también está la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Pero en esta ocasión, Esdras leyó los 5 libros, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, como decía el Torá hebreo, porque allí se encontraba la historia del pueblo de Israel. Se encontraba la historia del ser humano desde la creación hasta los tiempos de Josué. Entonces Dios había dado instrucciones que su pueblo conociera, que las nuevas generaciones conocieran de que Dios había siempre guiado a su pueblo y que siempre había sido amado por él. Entonces, aquí cuando los repatriados, los que regresaron de Babilonia después de los 70 años, entonces también Esdras les contó la historia. Pero ellos se reunieron para leer y escuchar la ley. Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea y les leyó, como ya dijimos, los 5 libros del Antiguo Testamento. O sea que eran las instrucciones de Dios para su pueblo. Como repetimos, ellos se habían olvidado, habían vivido 70 años fuera de Jerusalén y se habían olvidado de las instrucciones de Dios. Pero Dios guió a Esdras para que él pudiera contarles la historia a los judíos. Dice, la Torá incluye la ley. Dice, pero es más que eso, incorpora la historia del pueblo de Dios y especialmente revela la dirección de Dios. En consecuencia, se le daba a la comunidad sus raíces y su identidad, porque muchos desconocían, las nuevas generaciones desconocían. Pero entonces, en Nehemías 8:3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza, dice, para que todos pudieran entender, para que todos pudieran escuchar. Pero entonces dice que la ley era las instrucciones de Dios para su pueblo. Mandatos divinos que permiten conocer el camino por el que debemos andar, incluso para nosotros. Por eso decíamos en la lección pasada que debemos escudriñar las Escrituras. Y no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento también. Porque dijo San Pablo que las cosas que antes escribieron habían sido para nuestra enseñanza.
Entonces dice que el pueblo estaba atento. Imagínese usted, esa multitud, era una multitud. Y Esdras había organizado de tal manera al pueblo, a sus ayudantes, porque tenía ayudantes. Entonces dice que ellos ayudaron a Esdras para que él pudiera leer por muchas horas la palabra de Dios. Y claro, todos debían entender la palabra. Entonces, porque el llamado de Dios era, dice, ahora pues Israel, dijo el Señor, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Josué, en el libro de los Salmos, en los Proverbios, en Ezequiel e incluso en Mateo, capítulo 17. Dijo Dios, oye Israel, dice, escucha los estatutos y decretos que yo os enseño hoy, para que los ejecutéis y viváis, y entréis en la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Oye pues Israel, cuídate por ponerlos por obra. Es importante la obediencia. Dios está interesado en que su pueblo sea obediente. Lo hemos dicho en otras ocasiones, somos salvos por la fe, somos salvos por gracia, pero Dios se agrada porque su pueblo le obedezca. Dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como os ha dicho Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mira que te mando, le dijo a Josué, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Dios siempre le habló a su pueblo con la verdad. Le habló con amor, porque Josué, a la muerte de Moisés, Josué estaba temeroso, titubeando si podía seguir dirigiendo a ese pueblo. Pero Dios le aseguró, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces también en el libro de Proverbios dice, escucha, hijo mío, el consejo y la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Me dijo entonces, le dijo a Ezequiel el Señor, Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Entonces Dios siempre ha estado interesado en que su pueblo esté en comunión con su palabra. Y como decíamos en otras ocasiones, que no nos conformemos con lo que se nos dice en los púlpitos, sino que por nuestro propio medio busquemos al Señor a través de su palabra. Y dice un pensamiento aquí, saturarnos de la palabra crea un anhelo más profundo de Dios en nuestra vida. Y miren, hermanos y amigos, suceden milagros cuando nosotros nos preocupamos por leer la palabra de Dios y por entenderla y por ponerla en obra. Cuando llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, suceden milagros en nuestra vida. Pero entonces, había una cuestión importante y era la interpretación de la palabra. O sea que Esdras no solamente leyó la palabra, sino que tenía un grupo de hombres que le ayudaron. Estaba rodeado, dice en el libro ahí mismo de Nehemías 8, 4 al 8, dice cómo fue que Esdras fue capaz de poder llegar a esa multitud, porque era mucha gente. Dice que Esdras se rodeó de dos grupos de 13 hombres. Los primeros dice que estaban alrededor de él. Cuando Esdras estaba en el púlpito enseñando la palabra de Dios, dice que tenía a su derecha 6 hombres y a su izquierda 7 hombres. 13 hombres en total. Entonces estos 13 hombres, dice que eran los que le ayudaban posiblemente a sostener los pergaminos que eran pesados, a desenrollarlos y a enrollarlos. Pero había otro grupo de otras 13 hermanos que eran los levitas.
Estos levitas eran los que interpretaban la palabra, los que explicaban la palabra. O sea que no era solamente leer, sino que leía Esdras, pero los levitas explicaban, le explicaban a la gente y también la interpretaban. Porque acuérdense que este pueblo había venido del exilio y esta gente, el idioma popular era el arameo y la ley estaba escrita en hebreo. Entonces cuando Esdras leía en hebreo, los levitas traducían al arameo. Y me imagino que de cadena en cadena iban pasando la palabra a través de toda la gente. Qué interesante. Entonces dice también que ponían el sentido en la palabra. Y poner el sentido, dice en el comentario bíblico, dice que esto se ha interpretado cuando dice que ponían el sentido, es que los levitas traducían del hebreo al arameo. Interesante, ¿no? De que se formó un equipo de trabajo, y esto nos enseña a nosotros a que cuando nosotros nos organizamos, cualquier proyecto que tengamos en la iglesia, tenemos que organizarnos, tenemos que buscar gente y que nos ayude a poder hacer el trabajo que pretendemos hacer. Entonces, se leyó, se explicó y se tradujo la palabra. Entonces dice que nosotros, por nuestro propio medio, debemos de buscar entender la palabra de Dios, pero también debemos estar abiertos cuando alguien es utilizado por Dios y nos explica y nos enseña la palabra. Pero entonces dice en la lección del martes, habla que algo parecido sucedió en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, capítulo 8, del 26 al 38, se encuentra la historia de Felipe y su encuentro con el etíope eunuco, tesorero de la reina de Candance. Dice que el Espíritu Santo, dice que un ángel del Señor le dijo a Felipe, lo instruyó para que fuera hacia el sur, camino a Gaza. Ve, le dijo el ángel del Señor, vete por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y dice que Felipe, obediente a la voz del Espíritu, a la voz del Señor, fue y se encontró con este hombre etíope, eunuco, tesorero de la reina de Candance. Y este había venido a Jerusalén a adorar. Mucha gente venía de otros lugares de la tierra a adorar a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Entonces este hombre había venido a adorar. Y dice que venía en su carro y venía leyendo al profeta Isaías. Entonces dice que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y sube al carro. Felipe se subió al carro y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Le preguntó al eunuco. Entonces el hombre le dijo, ¿y cómo entenderé si alguno no me enseñare? Le dijo, porque no entendía. Y dice que el pasaje que este hombre leía era Isaías, que hoy lo conocemos como el capítulo 53, cuando habla del siervo sufriente. Y venía leyendo, donde dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces viene la gran pregunta que le hace el eunuco a Felipe. Mira, le dice Felipe, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Entonces dice la escritura que a partir de esa escritura, Felipe le explicó de que el profeta estaba hablando de Cristo, que estaba hablando del siervo sufriente, que venía a este mundo a morir por la salvación de los hombres. Y entonces posiblemente le habló también del bautismo, le habló de la resurrección, le habló de todo.
Entonces dice que el Espíritu Santo tocó el corazón del eunuco. Y dice que cuando llegaron a cierta agua, dice que el eunuco ordenó parar el carro y le dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces dice que Felipe y el eunuco descendieron del carro y lo bautizó. Entonces lo importante en este caso es que hay gente que necesita que nosotros le expliquemos la palabra. Mucha gente anda en el mundo buscando a Dios. Entonces nosotros necesitamos ser los instrumentos que Dios utilice para poder explicar a otros la palabra de Dios. Pero allí en el mismo libro de Nehemías, en el mismo capítulo 8, del versículo 9 en adelante dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Dios tocó el corazón del pueblo y la gente al reconocer su pecado y al reconocer que habían ofendido a Dios, el pueblo lloraba. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Interesante. El pueblo lloraba cuando escuchaba la palabra de Dios. Dios conmovió sus corazones porque reconocieron su pecado. Pero el profeta les dijo, no lloren, vayan, celebren comiendo, coman grosuras, coman comidas grasas y tomen vino dulce. Entonces dice que el pueblo se fue a celebrar, llorando porque se daban cuenta de su pecado. Mientras el pueblo escuchaba las palabras de Dios, se sintió impactado por su propio pecado y se puso a llorar. Cuando Dios se nos revela y comenzamos a comprender que Él está lleno de amor y bondad, misericordia y fidelidad, nuestras deficiencias y la incapacidad de ser lo que debemos ser pasan a un primer plano. Ver la santidad de Dios a través de su palabra nos hace ver nuestra fatalidad desde nuestra perspectiva. Entonces dice que el pueblo vio su pecado. Entonces dice, en este mes se celebraban la fiesta de las trompetas, que anunciaba el día de la expiación y que después había que celebrar el día de la fiesta de los tabernáculos. Entonces el pueblo se fue feliz, se fue gozoso después de haber escuchado la palabra de Dios. Pero entonces dice que el pueblo, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y ese debe ser el gozo, debe ser la fuerza para nosotros, hermanos y amigos. El gozo de Jehová. Saber que Cristo dejó el cielo y vino a esta tierra a buscarnos para que nosotros pudiéramos ser herederos de la patria celestial. Eso debe llenar de gozo nuestra vida. Y eso debe de servirnos para querer vivir una vida de obediencia delante de Dios. Pero entonces sigue diciendo, del versículo 13 al 18, dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley.
Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación se volvió de la cautividad, hizo tabernáculos, celebraron la fiesta de los tabernáculos, porque el pueblo se había olvidado. El pueblo se había olvidado. Y de repente muchos de nosotros en la iglesia, tenemos ya muchos años en la iglesia, y en el camino olvidamos muchas cosas. Olvidamos las grandes maravillas que Dios ha hecho por nosotros y por nuestros hijos. Y entonces dice que Dios nos llama a que recordemos de dónde el Señor nos ha llamado. Y entonces estaba escrito en el Antiguo Testamento que Dios había mandado a su pueblo a que hicieran la fiesta de los tabernáculos. Y tuvieron fiesta por 7 días. 7 días. El primer día del mes hasta el 8º día hicieron fiesta. Celebraron la fiesta de los tabernáculos. En otras palabras, dice que al recordar los actos de misericordia, gracia y salvación de Dios, el pueblo debía regocijarse por lo que el Señor había hecho por él. La fiesta de los tabernáculos le recordaba al pueblo cómo Dios lo había sacado de Egipto, cómo Dios lo había sacado con mano poderosa y lo había traído a una tierra que fluía leche y miel. Entonces les digo, día santo es, tanto el primer día de la fiesta como el 8º día eran días sagrados, eran días solemnes. Dios había llamado a su pueblo a que celebrara estas fiestas solemnes, pero el pueblo estaba gozoso de haber escuchado las instrucciones de Dios. Entonces nosotros debemos estar siempre gozosos por lo que Dios ha hecho por nosotros, por la gran salvación que nos ha regalado. Así es que, hermanos, dice ahora los israelitas, los judíos, dice, debían ser fieles a sus promesas. Cuando escucharon la palabra, cuando escucharon en la ley cómo ellos se habían olvidado de las fiestas solemnes, dice que ahora era tiempo de recordar. Dios había aceptado su arrepentimiento. Lloraban porque sus pecados habían sido señalados. El Espíritu Santo había tocado su corazón para que ellos reconocieran su pecado. Entonces dice que ahora ellos debían de estar gozosos, debían de gozarse porque Dios los había perdonado. Dios había aceptado su arrepentimiento. Ahora les tocaba a ellos regocijarse en la seguridad de que sus pecados estaban perdonados y de que habían recuperado el favor divino. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, no importa lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida pasada, Dios está siempre listo para perdonarnos. Y entonces dice que debe haber gozo en el corazón cuando nosotros, a través de la fe, porque somos justificados por la fe en Jesús, una vez que nosotros somos justificados, se cumple la palabra de Isaías 1:18. Si tus pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces hay un gozo, porque el pecado es el que hace separación entre Dios y el hombre. Pero cuando nosotros sentimos el gozo del perdón de Dios, dice que ese gozo debe permanecer en nosotros. Cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve su propia culpabilidad y contaminación en contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. Se ve condenado como transgresor. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, dice que lejos de sentirnos buenos y justos, debemos de sentirnos pecadores. Porque habemos algunos que al pensar que estamos cerca de Dios, en vez de ver nuestro pecado, nos volvemos como los fariseos. Creemos que somos buenos, y debe ser al revés. Mientras más cerca estamos de Jesús, más de cerca debemos de ver nuestro pecado en nuestro corazón. Entonces dice, pero debemos de gozarnos en el gozo del perdón que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, la palabra de Dios nos llama los santos del Altísimo, los justos. Y no somos justos por nuestro propio medio. Somos justos porque hemos creído en el justo y sus méritos, su vida perfecta, su muerte expiatoria. Esos méritos hacen de nosotros justos, nos convierten en justos. No es porque nosotros seamos justos, sino porque al creer en el justo, Él nos justifica. Así que, hermanos, qué interesante la lectura de la palabra de Dios. Encontraron el libro de la ley y leyeron en la palabra de Dios. Por eso Jesús lo dijo: escudriñad las escrituras. Y en el libro de Deuteronomio dice: y lo tendrá consigo, la palabra, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Pero mucha gente se conforma nada más con lo que escucha. Debemos nosotros saturar nuestra mente de la palabra de Dios. Y como decía al principio, la palabra de Dios hace milagros. Debemos de leerla y entenderla. O sea, no leer solamente por leer, sino que hay que entenderla. Dice que en la ocasión cuando esta gente escuchaba la palabra, dice que la palabra no solo entraba por un oído y salía por el otro. Debía tener un significado y un propósito en su vida, lo que lo llevó a una mayor sabiduría y a ser transformados. Adquirir conocimiento no consiste en almacenar hermosos conceptos e información en nuestro cerebro. El conocimiento debe impactar todo nuestro ser. El conocimiento. Habemos muchas personas en la iglesia que sabemos los textos de memoria y nos jactamos algunas veces de que sabemos, pero el corazón no está realmente convertido como Dios quisiera. A veces la gente de hoy, mientras lee el Antiguo Testamento, piensa erróneamente que la gente en aquel entonces no podía ver a un Dios amoroso. Mucha gente tiene la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, pero eso no es cierto. Pero a raíz de este pasaje de Nehemías, vemos que la realidad es totalmente diferente. Dedicar horas a la palabra de Dios, leer de su misericordia y sus actos poderosos, no apartó a las personas de Dios, sino que las convenció del amor de Dios y de sus intervenciones misericordiosas. Se dieron cuenta que ellos eran infieles, pero que Dios
es fiel. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, cómo es Dios, porque lo decíamos en otra ocasión, la gente tiene una idea superficial de Dios, pero la Biblia nos enseña cómo realmente es Dios. Necesitamos leer más la palabra de Dios. No debemos, pues, ¿verdad?, ser solamente oidores, sino que también debemos de ser hacedores. Dice, la fiesta de las trompetas comenzaba al sonar del chofar, o sea, el cuerno de carnero, que marcaba el comienzo de la preparación para el día de la expiación. Las trompetas avisaban que venía el juicio de Dios. Por lo tanto, era un tiempo de 10 días de introspección y arrepentimiento. Y eso es un tema también que muchas veces no lo tomamos muy en serio en nuestra iglesia. Y es el día del juicio. Cada uno de nosotros, hablando de todo ser humano, tendrá que enfrentar al juicio de Dios. Pero nosotros, como adventistas del séptimo día, debemos de estar claros en ese punto, que habrá un juicio, el juicio investigador, que investigará mi vida desde el día que yo me convertí hasta el día en que Dios me llame al descanso. Habrá un juicio. No es como la mayoría de cristianos creen, que salvo, siempre salvo. No. Dios nos ha llamado para salvarnos, para que seamos herederos de la patria celestial, pero también nos pide de que a través de su palabra y a través del Espíritu Santo nuestras vidas sean transformadas y seamos portadores de las buenas nuevas de salvación para la gente, para los que no conocen al Señor. Pero entonces, qué maravilloso estudio, ¿no? Qué importante, hermanos y amigos, es leer la palabra de Dios. Pero no solamente leerla. Hoy en día tenemos muchos recursos. Cuando yo, por ejemplo, encuentro en la palabra de Dios una palabra que no entiendo, yo voy y trato de investigar qué quiere decir esa palabra. De esa manera yo puedo entender lo que la palabra de Dios me quiere decir. Porque hay cosas en la palabra de Dios que son un tanto difíciles de entender. Pero por eso dijo el Señor que si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, porque el Señor nos ha llamado a entender su palabra. ¿Se acuerdan que Esdras se propuso leer la palabra, entenderla y ponerla en práctica? Y de eso se trata el cristianismo. O sea, ser hombres y mujeres que hemos sido llamados por Dios para ser transformados. No quedarnos estancados y pensar pues de que el evangelio es eso, no. Pasar el tiempo nada más, no. Hay que crecer con la ayuda del Espíritu Santo. Así que, hermanos y amigos, invitamos a que se suscriban en este canal y que le den like a este video si les ha gustado, porque de esa manera muchas personas tendrán la bendición de poder ver este mensaje de la escuela sabática. Así es que nuevamente que el Señor me lo bendiga, que siempre pueda estar con cada uno de ustedes. Oremos. Amoroso Dios y Padre nuestro, gracias nuevamente por permitirme, Señor, impartir esta lección. Permite, Señor, que esta enseñanza sea de buen provecho para nuestra iglesia, para todos nosotros y también para los amigos que tienen la bendición de escucharlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.